el explorador de perspectivas del medio ambiente de Google hizo una actualización y ahora presenta información de más de 100 ciudades, incluida, por supuesto, la Ciudad de México. Vamos a hablar sobre este tema y aquí en el estudio está con nosotros, me da muchísimo gusto, Ricardo Zamora. ¿Cómo estás, Ricardo? Con gusto de saludarte, Ana. Pues este explorador lo presentamos en septiembre del 2018. Tenía 5 ciudades apenas, era una beta, era un experimento y seguramente muchos usuarios van a decir, bueno, a mí, ¿qué? Esta es una plataforma que le funciona a los gobiernos, pero cuéntenme un poquito más el impacto. La verdad es que los resultados son muy interesantes para una persona común y corriente que habita una ciudad y cada vez vemos que las poblaciones se van yendo a las áreas urbanas con mayor frecuencia, ¿no? Es donde se acaparan la mayor cantidad de personas. Pero, por ejemplo, si tu hijo tiene asma y lo llevas usualmente al parque, te ayuda mucho a conocer cuáles son las condiciones de calidad del aire. O a los ciclistas, qué áreas, en qué día y en qué horarios deberían de evitar, justamente para no enfermarse o no afectar su capacidad respiratoria. Entonces, este tipo de plataformas son muy caras para los gobiernos. Es decir, tal vez una ciudad grande como la Ciudad de México dirías, bueno, pues sí invierten recursos para la calidad del aire. Pero las zonas industriales no necesariamente están en las ciudades más grandes y estas son las que se pueden beneficiar mucho más porque pueden tener una lectura no solamente de la contaminación de vehículos, sino de la contaminación también de los edificios. Entonces, esto que estamos viendo ahora en pantalla es justamente un reflejo de lo que ocurre en la Ciudad de México. Y para dar una dimensión de cómo se obtienen estos datos, que repito, son gratuitos, los puedes descargar cualquier persona, ONG, gobiernos, etc. Los datos, por ejemplo, de la Ciudad de México en cuanto a emisiones de los edificios y valores de potencial solar, es decir, que puedes instalar en las azoteas paneles solares para sustituir el consumo energético, se hicieron a partir de 1.870.000 edificios. Las emisiones de transporte se estiman a partir de 8.870.000.000 de viajes que comenzaron o terminaron en la Ciudad de México en el 2018. ¡Qué bárbaro! Y para el potencial solar estamos hablando de una reducción para la Ciudad de México con los datos obtenidos. Es una reducción equivalente a sustituir 908.000 vehículos de pasajeros que se encuentran en las calles por un año. Entonces, ese es el potencial que tiene para la Ciudad de México. Ahora se encuentran en esta actualización donde, insisto, hay ahora más de 100 ciudades, se encuentra Ciudad de México, Guadalajara y Monterrey. Entonces, evidentemente, la herramienta tiene, pues, un valor incalculable para las ciudades, sobre todo si tomas como referencia que para Google le tomó 5 años empezar a unir datos de los vehículos que hacen o que permiten hacer el mapa de Google Maps o las imágenes de nivel de calle de Street View. Fueron 5 años de información, más los datos de Google Earth y otras herramientas que se procesan en la nube y que ofrecen esta información. Ahora, ¿qué ocurre con este anuncio? También se realizó un compromiso de destinar millones de dólares, ahora te doy exactamente la cantidad. Es un fondo de $4 millones que se comprometieron para organismos no gubernamentales y se anunció que, afortunadamente para la Ciudad de México, la primera ONG que va a recibir estos recursos se encuentra en México, se llama Iniciativa Climática de México y ellos se ocupan de hacer estudios de cómo pueden aprovechar subsidios de consumo eléctrico sustituyendo con paneles solares. Ah, mira. Entonces, son dos buenas noticias. Existe esta información que ahora incluye no solamente Guadalajara, que fue la primera que se incluyó este año, sino ahora Ciudad de México, Monterrey, Guadalajara y estos fondos para esta iniciativa que opera en el país. A ver, el asunto de los cálculos, digamos, del sol, ¿cómo es ustedes tenían Google tenía una plataforma, un proyecto que se dedicaba justamente a analizar con información de Google Earth o de Google Earth Engine, es el nombre correcto de la plataforma, ¿qué tanto potencial tenían los edificios o tu casa, ¿no? De sustituir gracias a diferentes características, que no fuera un techo de 2 aguas, que fuera un techo que pudiera incluir 4 o más paneles solares, es decir, diferentes características que permitían estimar un cálculo conservador de cuánto capital solar tendrían las ciudades o las localidades para sustituir su consumo eléctrico. Exactamente. Entonces,
Era un proyecto aislado que también se integró y ahora forma parte de este explorador de perspectivas ambientales. Es decir, ¿qué datos puedes encontrar en esta herramienta gratuita? Datos de transporte, de emisiones de edificios, de potencial solar, que es justamente esta herramienta que tú decías, y pronóstico de clima para las ciudades de todo el mundo. Pues me parece la verdad valiosísimo. Ya se lo pasaron al gobierno de la Ciudad de México. Sí, evidentemente es un trabajo en conjunto. Es un trabajo en conjunto. Incluso lo que ocurrió es que originalmente sí se trabajó con el Pacto Mundial de Alcaldes, que reúne más de 8,000 ciudades en el mundo, pero después se empezaron a sumar otros organismos, particularmente en la Unión Europea, que ya empezaban a realizar este tipo de estudios. Entonces se aprovecha ahora no solo la información de Google, sino de estos organismos. Y bueno, se sigue la comunicación con todas las ciudades para ver cómo se puede aprovechar de mejor manera esta información. Pues interesantísimo. Vamos a explorarla y ya te contaré qué tal, ¿no? Sí, cualquier usuario se puede meter, entonces la recomendación que lo hagan ahora que tienen mucho tiempo en el cierre de año. Gracias, Ricardo. Gracias, Ana. Vamos a